Esto es Cómo Comienzo, un lugar para las dudas, las risas y ese empujón que necesitas para empezar. Porque nadie nació sabiendo, pero todos podemos aprender en el camino. Cuando todos están incluidos, todos ganan. Jesse Jackson. Bienvenidos a un episodio más de nuestro programa Cómo Comienzo. Un espacio íntimo donde compartiremos con diversos invitados todo el proceso que hicieron para dar ese primer paso y cumplir sus objetivos. Soy Samia Tagle, experta en comunicación y gestión estratégica, y junto a Vanessa Benítez exploraremos todo este camino que tuvieron que transitar nuestras invitadas. Hola, soy Vanessa Benítez, experta financiera, y junto a Samia, el día de hoy contaremos una historia muy inspiradora. La invitada que tenemos el día de hoy es una crack, o sea, es una mujer que yo admiro muchísimo. Tengo muchas historias con ella, pero nos va a faltar el tiempo si les cuento todas las historias. Pero más que nada es una madre admirable que ha tomado la inclusión como su bandera y nos va a contar toda su lucha y todo lo que ha vivido con su hijo José María. Su nombre es Catherine Cabrera. Hola Samia, hola Vanessa, muchas gracias por la invitación al programa. Catherine Cabrera, profesional, ingeniera en gestión empresarial, mamá de Isabela de 22 años y José María de 6, miembro de la Asociación Down de Guayaquil. Bienvenida, Kat. A ver, vamos a comenzar. Kat, cuéntanos, cuando eras niña, ¿qué querías ser? O sea, ¿cuáles eran tus sueños cuando estabas en el colegio, cuando estabas en la escuela? ¿Cómo te veías de grande? ¿Sabes qué, Samia? Yo no me recuerdo como la típica niña que soñaba con ser doctora, arquitecta, astronauta o mamá. Me gustaba un poco de todo y con el paso del tiempo pues me fui interesando un poquito por los negocios, me gustaban mucho los idiomas, me gustaba la psicología, las leyes. Recuerdo que mi primer trabajo, mi ex jefa me decía que yo era una paladina de la justicia. No sé, a lo mejor por ahí viene ese espíritu de lucha que actualmente lo puedo desarrollar gracias a José María. Kat, y en el camino, ¿qué sientes tú que cambió? ¿Qué situación te sucedió que pensaste, yo tengo que empezar a luchar? ¿Qué es lo que te pasó? Cuéntanos. Bueno, ¿qué pasó en mi vida? Que llegó José María. José María, cuando estaba embarazada, nos dieron el diagnóstico que él venía con síndrome de Down. Y comencé a informarme, a conocer un poco más sobre la condición. Más bien, a conocer sobre la condición, porque lo que yo conocía sobre el síndrome de Down era muy poquito, y lo poco que yo conocía estaba equivocado. ¿Qué es lo que conocías del síndrome de Down? Porque, como tú lo dices, yo sé un poco, pero no sé si de repente mi hijo hubiera venido con ese diagnóstico. ¿Dónde comenzaste a buscar? O sea, ¿qué herramientas te asesoraste con algún especialista? Cuéntanos, porque ha de haber personas que también están viviendo esto o que tienen amigos, familiares que están pasando por la misma situación. Entonces queremos saber cómo comenzar a prepararnos para esto. Sabes que cada familia lo vive de una forma diferente. Nosotros tuvimos la ventaja que recibimos el diagnóstico en el embarazo, cuando yo tenía 20 semanas de embarazo, y pudimos aprovechar ese tiempo hasta que ya tuve a José María para conversar con profesionales en el área. Conversamos con una señora que es nuestro ángel aquí en la tierra, que es Malena Bonilla. Ella es una señora que trabajó más de 40 años en Fascinarm, tenía mucha experiencia con niños, niñas, adolescentes con discapacidad intelectual, especialmente síndrome de Down. Ella fue esa luz de esperanza porque pudiendo ser mi mamá, siempre nos habló de una manera súper positiva sobre la condición de José María. Y otra ventaja también es al haber podido conocer a otras familias de la comunidad, familias que ya habían pasado por esta experiencia y nos podían compartir un poco sobre su camino con sus hijos. ¿Cómo conociste a esta familia? ¿Cómo llegaste a ellos? Malena me refirió con algunas familias, también conversé con María Cecilia Armijos, la dueña de Dos Latidos. Ella conoce a muchas familias de la comunidad, hizo una reunión cuando yo estaba embarazada, me presentó a otras 2 mamás que ahora son amigas mías, y así comencé a conocer a las personas, a diferentes familias. Creo que yo siempre repito que no existe un testimonio más esperanzador para una familia que recibe el diagnóstico que conocer a otros padres que ya han pasado por la experiencia. Y sobre todo si son inmensamente felices con su hijo como lo somos nosotros. Kat, cuéntanos sobre
ti, sobre tu trabajo. ¿Cómo llegaste hasta donde estás? ¿Cómo lograste todo lo que has hecho hasta ahora? Bueno, yo soy ingeniera de gestión empresarial, trabajé durante 8 años en una multinacional, ¿puedo decir el nombre? Sí. Bueno, yo soy ingeniera en gestión empresarial, trabajé durante 8 años en Movistar, en diferentes áreas. Hice una pausa de 1 año porque me di cuenta que mi hija Isabela necesitaba mi apoyo, estaba sufriendo estaba pasando por ciertos cambios en la escuela, así que dejé de trabajar durante 1 año, después trabajé 1 año en seguros, pero me di cuenta que yo quería trabajar, pero también dedicarme a mi hija. Quería tener esas 2 oportunidades y trabajando en tiempo completo se me hacía muy difícil. Así que empecé a trabajar con mi papá. Mi papá tenía una representación de 2 empresas extranjeras con las cuales comercializaba agroquímicos aquí. Así que decidí trabajar con él medio tiempo. Trabajaba de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde y tenía toda la tarde para compartirla con mi hija. Aquí quiero hacerte una pregunta, Kat. Como lo comentaste, tú trabajabas con tu papá en la parte de agroquímicos. ¿Qué pasó al momento de que tuviste la noticia del embarazo y qué pasó con tu papá? A ver, yo trabajaba con mi papá y a mi papá le diagnosticaron cáncer al hígado. Y él falleció en el año 2017. Cuando él falleció, al poco tiempo, yo me sentía muy mal y yo pensaba que era por esta tristeza que estaba viviendo por la pérdida de mi papá. Y no era eso, era que estaba embarazada de José María. José María no fue un bebito buscado, no fue planificado, pero sí fue amado desde el primer momento. Sí, o sea, quería compartir un poco esta historia también con las personas que nos escuchan porque fueron varios momentos difíciles que viviste y el tema de la pérdida de tu padre, el tema de un embarazo, sí, de pronto no planificado, pero eso sí me consta, amado desde el día 1. Y de ahí vinieron más desafíos después del diagnóstico del embarazo. Cuéntanos un poquito más de una vez que te diagnosticaron la condición de José María, tuvo un nacimiento complicado. Cuéntanos qué desafíos viviste de ahí. Bueno, yo jamás me imaginé volver a ser mamá. Ya tenía a Isabela de 15 años, Francisco tenía a sus 2 hijos también ya grandes, de 16 y de 13, y de repente salí embarazada. Me sentía mal, no me imaginé que estaba embarazada, fuimos donde la ginecóloga, me hizo un primer eco y me dijo que efectivamente, que lo que estaba era embarazada, por esos mis malestares, y no solamente eso, que había sido un embarazo triple. Y a los 2 hermanitos de José María los había perdido de manera espontánea. Y que José María estaba ahí, aferrándose a la vida. Por mi edad, porque en ese momento tenía 41 años, me dijo que tenía que hacerme otro eco en 2 semanas para ver algunos parámetros en el bebé. En este eco de las 13 semanas, ella vio que algunos parámetros estaban alterados. Por ejemplo, no tenía huesito nasal, la translucencia nucal estaba ampliada y los latidos de su corazón estaban un poquito alterados. Así que ella nos dijo que había una probabilidad de que el bebé venga con alguna condición genética que no sea compatible con la vida, como seguramente pasó con sus hermanitos, que por eso los perdí de manera espontánea, pero también podía ser alguna condición como el síndrome de Down. Así que nos recomendó que me hiciera una amniocentesis y efectivamente me hice esa prueba. Cuando fue un largo mes, yo confieso que ese fue el mes en el que yo sí lloré, porque teníamos muchísimo temor con Francisco de que José María no llegase a nacer. Pero cuando nos dieron el diagnóstico, nos confirmaron que José María venía con síndrome de Down. Y a diferencia, justamente por esta experiencia que nosotros ya habíamos vivido, a diferencia de muchas familias, nosotros recibimos ese diagnóstico con alegría, porque sabíamos que el síndrome de Down es una condición compatible con la vida y que nuestro hijo iba a vivir. Claro, y eso es lo más importante de todo. Kat, cuéntanos cómo tu familia se preparó financieramente cuando se enteraron de la llegada de José María, del diagnóstico. ¿Cómo fueron preparando, cómo fueron planificando las finanzas familiares? Porque obviamente al ser un diagnóstico con una condición que requería cierta atención especial, debieron haber tenido una planificación. ¿Cómo lo lograron? Yo recuerdo que después de la doctora de darnos el diagnóstico, lo segundo que nos dijo fue: Caterina, tienes seguro de salud, ¿verdad? Porque
algunos niños con síndrome de Down nacen con algunas complicaciones de salud, como por ejemplo cardiopatías congénitas y otras condiciones asociadas a la condición, pero es súper importante que ustedes tengan un seguro. Y efectivamente, gracias a Dios, yo contaba con un seguro de salud internacional que fue una gran tranquilidad, porque José María nació prematuro. José María nació de 32 semanas y estuvo sus primeros 70 días de vida en cuidados intensivos. Él nació con 3 cardiopatías congénitas, nació con hipertensión pulmonar, con sepsis neonatal y algunas otras complicaciones de salud, que gracias a Dios las fue superando poco a poco. Pero imagínate, estuvo 70 días en cuidados intensivos. Eso fue un costo muy alto que gracias a Dios nosotros contábamos con el seguro. Sí, por eso es importante a todos nuestros oyentes tener siempre un seguro médico, porque nunca sabemos qué eventualidad o qué emergencia vamos a tener en un futuro. Kat, ¿qué aprendizaje quisieras compartir con las personas que nos están escuchando? O sea, ¿qué les quisieras transmitir sobre el síndrome de Down? Mira, cuando yo me acuerdo, Francisco me decía así, o sea, años antes de que naciera José María, él me decía que quería tener un hijo. Y yo siempre le decía, no, volver a empezar, los pañales, los biberones, las malas noches. Y te soy súper honesta, Samia, yo sí le decía, además, yo ya tengo 40 años, me da mucho miedo que hay mayores probabilidades de que nuestro hijo nazca con alguna condición y yo no quiero que mi hijo sufra. Ese era mi gran temor. Y eso es lo que yo quisiera transmitirle a las personas que nos están escuchando, que la discapacidad no está reñido en absoluto con la felicidad. Nosotros somos mucho más felices ahora con José María en nuestras vidas que antes. Y que si tienen la oportunidad, ya sea en el parque, en el colegio, en el trabajo, en un cumpleaños, de conocer a una persona con síndrome de Down, que se den el tiempo de conocerla, porque les aseguro que les va a sorprender. Sí, José María es un niño extremadamente cariñoso, siempre está sonreído, o sea, es una dulzura que tú lo ves y te llena el corazón, o sea, te das cuenta que es un niño feliz y amado, y lo transmite con todas las personas que hemos tenido la suerte de conocerlo. Kat, ¿qué rol juega la organización y la planificación en tu vida día a día como mujer, como madre, como esposa, como profesional y como una mujer que lucha contra la inclusión, a favor de la inclusión y con este tipo de diagnósticos? ¿Cómo juega el rol de organización en tu vida y planificación? La organización es básica, Vanessa, porque a nosotros nos cambió la vida José María en muchos sentidos. Como José María nació con estas condiciones de salud asociadas a la condición y estuvo tan delicado, cuando él salió de la clínica, él salió con muchas medicinas para su corazón. Él tomaba medicinas desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Francisco y yo no podíamos dejarlo en manos de una niñera y no había el presupuesto para contratar una enfermera. Entonces decidimos cambiar completamente nuestra forma de vida y trabajar medio tiempo cada uno. Él trabajaba por las mañanas, yo trabajaba por las tardes y entre los dos nos hacíamos cargo. Y hasta el día de hoy, así es como nos hemos venido manejando. Ese trabajo en equipo es lo que nos permite poder salir adelante con nuestro hijo, porque además nos sentimos apoyados y cada uno tiene su rol en la familia. Katherine, en serio, gracias por compartir esta historia con nosotros, realmente abrir tu corazón, porque yo sé que lo que te he preguntado no es sencillo, yo sé que son temas bastante íntimos, pero importantes para la gente que nos está escuchando y que conozcan de que hay una comunidad que te puede dar apoyo, que hay sitios donde te pueden respaldar. Y esa es otra. Katherine tiene las redes sociales de José María a través de Instagram, en el cual da apoyo a las familias que tienen esta situación. Así que, Katherine, en serio, admiro mucho lo que estás haciendo, sigue con todas las fuerzas y gracias por acompañarnos y compartir tu historia. Muchísimas gracias por compartir la historia. Para mí, lo más importante y lo más destacado de esto es que es importante que todos hagamos equipo y planifiquemos como familia juntos. En la parte financiera, siempre tenemos que tener un equipo y toda la familia tiene que estar involucrada en todos los aspectos, tanto lo que nos está sucediendo como familia, como la parte de nuestras finanzas. Kat es un hermoso ejemplo de cómo como familia podemos hacer equipo y salir adelante ante cualquier vicisitud. Muchas gracias por escucharnos y
Muchas gracias a ti, Kat, por acompañarnos. Y no se olviden de sintonizar nuestro siguiente episodio. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Lorena Cuadrado, soy psicóloga clínica, directora del West Mental Health Center. Llevo ya 23 años de experiencia profesional en el área de psicología y también en el área de educación. Para nosotros es importante como profesionales en salud mental ver estas dos áreas que es de mucha trascendencia para aquellas personas que tienen una discapacidad. Por un lado está el apoyo necesario de la familia y por el otro lado también es importante esa comprensión y apoyo de las instituciones educativas. Cuando hablamos de la familia es necesario desde una aceptación de su hijo o de su hija con una discapacidad, porque en muchos de los casos lo que ellos lo consideran es tal vez como una situación que no tendría que haber sucedido en su familia. Digo esto porque es lo que yo he escuchado de algunas familias, tal vez como un castigo divino, tal vez como algo difícil de sobrellevar. Y desde esta concepción que se tiene, es muy difícil poder realmente hacer un apoyo necesario y una estimulación necesaria, que esto ayudaría a aquellas personas con discapacidad a tener un mayor desarrollo en su formación, en su aprendizaje. Cuando la familia se involucra realmente con su hijo o su hija con discapacidad, nosotros como profesionales vemos que hay un avance, un progreso significativo en la formación académica del estudiante. Y por otro lado, también es necesario que las instituciones educativas se rompa esa estigmatización que se tiene a aquellas personas que tienen discapacidad. Si bien es cierto, hay diferentes discapacidades que hay que considerarlas, que tiene que ser evaluada por un especialista, pero también hay una ley de educación que nos invita a que a las personas con discapacidad tienen el derecho de poder estudiar, de poder formarse. Por lo tanto, como instituciones educativas tenemos nosotros que capacitar a los docentes y crear también ambientes en donde ellos puedan estudiar y tener una formación también que les ayude a tener un progreso académico, una formación profesional, porque es necesario, tal vez dependiendo de la discapacidad, porque hablamos físicas, auditivas, intelectuales, pero hay situaciones en las que la institución académica no les da la facilidad y por ende pues hay una deserción del estudiante en las instituciones educativas. Por lo tanto, invito a que tanto la familia como las instituciones educativas estén muy atentas en brindar estos espacios para que las personas con discapacidad puedan formarse también en los diferentes ámbitos. Gracias. Esto es Como Comienzo, un lugar para las dudas, las risas y ese empujón que necesitas para empezar. Porque nadie nació sabiendo, pero todos podemos aprender en el camino.